Del libro Las leyes del éxito, del autor Napoleón Hill. 13ª lección. La cooperación. Puedes hacerlo si crees que puedes. La cooperación es el principio de todo esfuerzo organizado. Como dijimos en la segunda lección de este curso, Andrew Carnegie acumuló una gigantesca fortuna mediante los esfuerzos cooperativos de un pequeño grupo de hombres que no superaban la veintena. Tú también puedes aprender a usar este principio. Hay dos formas de cooperación hacia las que dirigiremos tu atención en esta lección, a saber, 1. La cooperación entre las personas que se agrupan o forman alianzas con el propósito de alcanzar un determinado fin utilizando los principios conocidos como la ley de la mente maestra. Y 2. La cooperación entre las mentes consciente y subconsciente, la cual forma una hipótesis razonable de la capacidad del ser humano para contactar con la inteligencia infinita, comunicarse con ella y utilizarla. A quien no ha pensado seriamente en este tema, la anterior hipótesis puede parecerle poco razonable, pero primero debería conocer las pruebas de su solidez, estudiar los datos en los que se basa y luego sacar sus propias conclusiones. Comencemos con un breve repaso de la construcción física del cuerpo. El juez T. Troward, en las conferencias de Edimburgo sobre ciencia mental, dice lo siguiente: sabemos que todo el cuerpo es atravesado por una red de nervios que sirven como canales de comunicación entre el ego espiritual interior, al que llamamos mente, y las funciones del organismo externo. Este sistema nervioso es dual. Un sistema conocido como el sistema simpático es el canal para todas aquellas actividades que no son dirigidas conscientemente por nuestra voluntad, como el funcionamiento de los órganos digestivos, la reparación del desgaste diario, la ruptura de tejidos y cosas por el estilo. El otro sistema, conocido como voluntario o cerebroespinal, es el canal a través del cual recibimos la percepción consciente de los sentidos físicos y ejercemos el control de los movimientos del cuerpo. Este sistema tiene su centro en el cerebro, mientras que el otro lo tiene en la masa ganglionar, en la parte posterior del estómago, conocida como el plexo solar, a veces conocida como cerebro abdominal. El sistema cerebroespinal es el canal de nuestra acción mental, voluntaria o consciente, y el sistema simpático es el canal de esa acción mental que apoya inconscientemente las funciones vitales del cuerpo. Así, el sistema cerebroespinal es el órgano de la mente consciente y el simpático el de la mente subconsciente. Pero la interacción de las mentes consciente y subconsciente requiere de una interacción similar entre los correspondientes sistemas nerviosos. Una conexión notable con la que se asegura esto es el nervio vago. Este nervio sale de la región cerebral como parte del sistema voluntario y a través de él controlamos a los órganos vocales. Luego avanza hasta el tórax, enviando ramificaciones al corazón y a los pulmones y por último, pasando por el diafragma, pierde el revestimiento exterior que distingue a los nervios del sistema voluntario y empieza a identificarse con los del sistema simpático, formando así un vínculo de conexión entre los dos y haciendo que el ser humano sea físicamente una sola entidad. De manera similar, diferentes áreas del cerebro indican su conexión con las actividades objetivas y subjetivas de la mente respectivamente. En términos generales, podemos asignar la parte frontal del cerebro a las primeras y la parte posterior a las segundas, mientras que la parte intermedia comparte el carácter de ambas. La facultad intuitiva tiene su correspondencia en la zona superior del cerebro, situada entre la parte frontal y la posterior, y fisiológicamente hablando, ahí es donde las ideas intuitivas se encuentran a la entrada.
Estas, al principio, están más o menos sin forma y son de carácter generalizado, pero no obstante, son percibidas por la mente consciente. De lo contrario, no seríamos conscientes de ellas en absoluto. El esfuerzo de la naturaleza consiste en dar a estas ideas una forma más definida y práctica para que la mente consciente se apodere de ellas e introduzca una corriente vibratoria correspondiente en el sistema nervioso voluntario y a su vez induzca una corriente similar en el sistema involuntario, pasándole la idea a la mente subjetiva. La corriente vibratoria, que primero había descendido desde la parte superior del cerebro hasta la parte frontal, pasando por el sistema voluntario hasta llegar al plexo solar, ahora da marcha atrás y asciende desde el plexo solar, pasando por el sistema simpático hasta llegar a la parte posterior del cerebro. Esta corriente de retorno indica la acción de la mente subjetiva. Si retirásemos la superficie de la parte superior del cerebro, inmediatamente encontraríamos debajo el reluciente cinturón de sustancia cerebral llamado habeas callosum. Este es el punto de unión entre lo subjetivo y lo objetivo, y cuando la corriente regresa desde el plexo solar hasta ahí, es devuelto a la parte objetiva del cerebro con una forma nueva que ha adquirido mediante la silenciosa alquimia de la mente subjetiva. Así, el concepto que al principio solo fue vagamente reconocido es devuelto a la mente objetiva en una forma clara y práctica. Entonces, la mente objetiva, actuando a través del cerebro frontal, la zona de la comparación y el análisis, pasa a trabajar en una idea claramente percibida y a sacar a relucir las potencialidades que están latentes en ella. ¿Has fracasado muchas veces? ¡Qué afortunado eres! A estas alturas deberías conocer algunas de las cosas que no debes hacer. El término mente subjetiva es equivalente al término mente subconsciente y el término mente objetiva es equivalente al término mente consciente. Intenta entender los diferentes términos. Al estudiar este sistema dual mediante el cual el cuerpo transmite energía, descubrimos los puntos exactos en los que se conectan los dos sistemas y cómo podemos transmitir un pensamiento de la mente consciente a la mente subconsciente. Este sistema nervioso dual cooperativo es la forma de cooperación más importante conocida por el hombre, pues es con la ayuda de este sistema como el principio de evolución lleva a cabo su trabajo de desarrollar el pensamiento correcto tal como se describe en la 11ª lección. Cuando grabas cualquier idea en tu mente subconsciente con el principio de la autosugestión, lo haces con la ayuda de este sistema nervioso dual. Y cuando tu mente subconsciente elabora un plan claro de cualquier deseo que quieres grabar en ella, dicho plan es entregado de vuelta a tu mente consciente a través de este sistema nervioso dual. Este sistema cooperativo de los nervios constituye literalmente una línea directa de comunicación entre tu mente consciente normal y la inteligencia infinita. Puesto que sé por mi propia experiencia previa como estudiante de este tema, lo difícil que resulta aceptar las hipótesis aquí descritas, ilustraré su solidez de una manera muy sencilla que podrás entender y comprobar por ti mismo. Antes de dormirte, por la noche, graba en tu mente el deseo de despertarte a la mañana siguiente a una determinada hora, por ejemplo, a las 4 de la madrugada. Si esta impresión va acompañada de la determinación positiva de despertar a esa hora, tu mente subconsciente registrará lo que has grabado y te despertará exactamente a esa hora. Ahora bien, podrías preguntar, si puedo grabar en mi mente el deseo de levantarme a una hora específica y ella me despierta a dicha hora, ¿por qué no adquiero el hábito de grabar en ella otros deseos más importantes? Si te haces esta pregunta e insistes en recibir una respuesta, te encontrarás muy cerca de la puerta secreta del conocimiento que se describe en la lección 11, o estarás en el camino que conduce a ella. Ahora trataremos el tema de la cooperación entre personas que se unen o se agrupan con el propósito de alcanzar un determinado fin.
En la segunda lección de este curso nos referimos a este tipo de cooperación como esfuerzo organizado. No puedes asustar a un hombre que está en paz con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. No hay lugar para el miedo en el corazón de alguien así. Cuando el miedo es bienvenido es porque hay algo que necesita despertar. Este curso toca alguna fase de la cooperación en prácticamente todas las lecciones. Este resultado era inevitable porque el objeto de este curso es ayudar al estudiante a desarrollar el poder, y el poder se desarrolla únicamente mediante el esfuerzo organizado. Estamos viviendo en una era de esfuerzo cooperativo. Prácticamente todos los negocios de éxito se realizan bajo alguna forma de cooperación. Lo mismo se aplica al campo de la industria y las finanzas, así como en el campo profesional. Los médicos y los abogados tienen sus alianzas para ayudarse y protegerse mutuamente en forma de colegios de abogados y colegios médicos. Los banqueros tienen asociaciones locales y nacionales para la ayuda mutua y el desarrollo. Los comerciantes al por menor tienen sus asociaciones con el mismo propósito. Los propietarios de automóviles se han agrupado en clubes y asociaciones. Los impresores tienen sus asociaciones, al igual que los fontaneros y los comerciantes del carbón tienen las suyas. La cooperación es el objeto de todas ellas. Los trabajadores tienen sus sindicatos y quienes proveen el capital de trabajo y supervisan los esfuerzos de los trabajadores tienen sus alianzas bajo diversos nombres. Las naciones tienen sus alianzas de cooperación, aunque todavía parecen no haber descubierto el significado completo de esta palabra. El intento del expresidente Wilson de perfeccionar la sociedad de las naciones, seguido de los esfuerzos del expresidente Harding de perfeccionar la misma idea bajo el nombre de World Court, indica la tendencia de los tiempos hacia la cooperación. Lentamente se está haciendo evidente para el hombre que quienes aplican más eficazmente el principio del esfuerzo cooperativo sobreviven más tiempo, y que este principio se aplica desde la forma de vida animal más baja hasta la forma más elevada de esfuerzo humano. El señor Carnegie, el señor Rockefeller y el señor Ford han enseñado al empresario el valor del esfuerzo cooperativo. Esto es, le han enseñado el principio con el que acumularon grandes fortunas a todo aquel que ha querido conocerlo. La cooperación es la base misma de todo liderazgo eficaz. El factor positivo más tangible de Henry Ford es la fuerza de agencia organizada que ha establecido. Esta organización no solo le proporciona una salida para todos los automóviles que puede fabricar, sino, lo que es todavía más importante, le proporciona el poder económico suficiente para enfrentarse a cualquier emergencia que pueda surgir, algo que ya ha demostrado en más de una ocasión. Como consecuencia de su comprensión del valor del principio cooperativo, Ford se ha alejado de la habitual situación de dependencia de las instituciones financieras y al mismo tiempo se ha hecho con un poder comercial mayor del que pueda llegar a utilizar. El sistema bancario de la Reserva Federal es otro ejemplo de esfuerzo cooperativo que prácticamente asegura que Estados Unidos esté protegido del pánico monetario. Los sistemas de cadenas de tiendas constituyen otra forma de cooperación comercial que ofrece ventajas tanto a través del sector comprador como del sector distribuidor del negocio. Los grandes almacenes modernos, que son el equivalente de un grupo de tiendas pequeñas que funcionan bajo un mismo techo, una administración y unos gastos generales, son otro ejemplo de las ventajas del esfuerzo cooperativo en el campo comercial. En la 15ª lección verás las posibilidades del esfuerzo cooperativo en su forma más elevada y al mismo tiempo el importante papel que desempeña en el desarrollo del poder. Como ya sabes, el poder es esfuerzo organizado. Los tres factores más importantes que intervienen en el proceso de organizar esfuerzos son concentración, cooperación y coordinación. ¿Cómo se desarrolla el poder mediante la cooperación? Como ya hemos visto, el poder es esfuerzo o energía organizados. El poder personal se desarrolla mediante el desarrollo, la organización y la coordinación de las facultades de la mente. Esto se puede lograr con el dominio y la aplicación de los 15 principios fundamentales en los que se funda este curso.
El procedimiento necesario por el que se pueden dominar estos principios se describe a fondo en la lección 16. El desarrollo del poder personal no es más que el primer paso requerido en el desarrollo del poder potencial al que podemos acceder a través del esfuerzo conjunto, o la cooperación que podría denominarse poder grupal. Es un hecho conocido que todas las personas que han amasado grandes fortunas han tenido fama de ser unas organizadoras hábiles. Con esto quiero decir que poseían la capacidad de reclutar los esfuerzos cooperativos de otras personas que les proporcionaban el talento y las habilidades que ellas no poseían. El principal objeto de este curso es desplegar los principios del esfuerzo organizado y cooperativo o conjunto para que el estudiante pueda comprender su importancia y convertirlos en la base de su filosofía. Toma como ejemplo cualquier negocio o profesión que elijas y mediante el análisis verás que está limitado únicamente por la falta de aplicación del esfuerzo organizado y cooperativo. Como ejemplo, piensa en la profesión del derecho. Si un bufete de abogados está formado solo por un tipo de mentes, estará en seria desventaja, aunque se trate de una docena de personas capaces que tenga ese tipo de mente en particular. El complicado sistema legal exige una variedad de talento mayor que la que cualquier persona puede llegar a ofrecer. Por lo tanto, es evidente que el mero esfuerzo organizado no es suficiente para asegurar un éxito sobresaliente. La organización debe estar formada por un grupo de personas en el que cada una de ellas aporte algún talento especializado que las demás no posean. Un bufete de abogados bien organizado incluiría un talento especializado en la preparación de casos y personas con visión e imaginación que comprendan cómo armonizar las leyes y las pruebas de un caso con un plan solvente. Quienes poseen esas habilidades no siempre tienen la habilidad para presentar un caso en los tribunales. Por lo tanto, se debe contar también con personas expertas en procedimientos judiciales. Si vamos más lejos en este análisis, veremos que existen muchos tipos de casos distintos que requieren diferentes tipos de personas, con habilidades especializadas tanto en la preparación como en el procesamiento de los mismos. Un abogado que se ha preparado como especialista en leyes corporativas podría no estar preparado para llevar un caso de procedimiento criminal. Al formar un bufete, la persona que entiende los principios del esfuerzo organizado y cooperativo se rodearía de talentos especializados en cada rama del derecho y del procedimiento legal en los que quisiera ejercer la abogacía. La persona que desconociera del todo el poder potencial de estos principios probablemente elegiría a sus socios mediante el método habitual de acierta o equivócate, basando sus elecciones más en la personalidad o en el carácter de su relación que en la consideración del tipo de talento legal que cada uno de ellos posee. El tema del esfuerzo organizado ha sido tratado en las lecciones anteriores de este curso, pero lo vuelvo a sacar a relucir en esta lección con el propósito de indicar la necesidad de crear alianzas u organizaciones formadas por individuos que aporten todo el talento necesario que se puede requerir para alcanzar el objetivo que se tiene en mente. En prácticamente todas las iniciativas comerciales se necesitan, como mínimo, 3 tipos de talentos, es decir, compradores, vendedores y personas familiarizadas con las finanzas. Se verá fácilmente que cuando estos 3 tipos de personas organizan y coordinan sus esfuerzos mediante esta forma de cooperación, consiguen un poder que ningún individuo del grupo puede poseer. Muchos negocios fracasan porque todas las personas que están detrás o son vendedoras o economistas o compradoras. Por naturaleza, los vendedores más hábiles son optimistas, entusiastas y emocionales, mientras que los economistas hábiles, por lo general, son fríos, prudentes y conservadores. Ambos tipos de personas son esenciales para el éxito de una iniciativa comercial, pero cualquiera de los dos sería un peso demasiado grande para cualquier negocio si no contara con la influencia modificadora del otro.
La mayoría de la gente está de acuerdo en que James J. Hill fue el constructor de ferrocarriles más eficiente que Estados Unidos ha producido jamás. Pero también sabemos que no era ingeniero civil, ni constructor de puentes, ni ingeniero de locomotoras, ni ingeniero mecánico, ni químico, a pesar de que esos tipos de talentos altamente especializados son esenciales para la construcción de ferrocarriles. El señor Hill entendía los principios del esfuerzo organizado y la cooperación, y por ello se rodeó de personas que poseían todas estas habilidades necesarias con las que él no contaba. Los grandes almacenes modernos son un ejemplo magnífico del esfuerzo organizado y cooperativo. Cada departamento comercial está dirigido por alguien que entiende de la compra y la comercialización de los artículos que lleva dicha sección. Detrás de todos esos directores de sección hay un personal general formado por especialistas en compra, en ventas, en financiación y en dirección de unidades o grupos de personas. Esta forma de esfuerzo organizado respalda cada departamento con una capacidad de venta y de compra que no se podría permitir si estuviese separado del grupo y tuviese que funcionar por sí solo en otro lugar. Los Estados Unidos de América son una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. En el análisis se verá que este enorme poder ha surgido de los esfuerzos cooperativos de los Estados de la Unión. Con el propósito de salvar este poder, el inmortal Lincoln decidió borrar la línea Mason-Dixon. Salvar a la Unión tenía para él una importancia mucho mayor que la libertad de los esclavos del sur. De no haber sido así, la actual situación de este país como un poder entre las naciones del mundo habría sido muy distinta. Woodrow Wilson tenía en mente este mismo principio de esfuerzo cooperativo cuando creó su Plan para la Sociedad de las Naciones. Previo la necesidad de un plan de este tipo como un medio para prevenir la guerra entre las naciones, del mismo modo que Lincoln la vio como un medio para armonizar los esfuerzos de su pueblo, conservando así la unión. Así pues, se puede ver que el principio del esfuerzo organizado y cooperativo con cuya ayuda la persona puede desarrollar el poder personal es el mismo principio que se debe emplear para desarrollar un poder grupal. Andrew Carnegie dominó fácilmente el negocio siderúrgico durante su activa relación con dicha industria, porque aprovechó el principio del esfuerzo organizado y cooperativo rodeándose de economistas, químicos, directores de ventas, compradores de materias primas, expertos en transportes altamente especializados y de otras personas cuyos servicios eran esenciales para esa industria. Organizó a este grupo de cooperadores en los que él llamó una mente maestra. Cualquier gran universidad ofrece un excelente ejemplo de la necesidad de un esfuerzo organizado y cooperativo. El profesorado está formado por hombres y mujeres con habilidades altamente especializadas, aunque muy distintas. Un departamento está presidido por expertos en literatura, otros por expertos matemáticos, otros por expertos en química, otros por expertos en filosofía económica, otro por expertos en medicina, otro por expertos en derecho. La universidad en su totalidad equivale a un grupo de facultades, cada una de las cuales es dirigida por expertos de su propia rama, cuya eficiencia aumenta enormemente con el esfuerzo conjunto o cooperativo que es dirigido por una sola persona. Analiza el poder donde quiera que se encuentre o en cualquier forma en que se encuentre y verás que la organización y la cooperación son los principales factores que están detrás de él. Descubrirás que esos dos principios son evidentes tanto en la forma más primitiva de vegetación como en la forma más elevada de vida animal que es el hombre. Frente a las costas de Noruega se encuentra el Maelstrom, más famoso e irresistible del mundo. Por lo que se sabe, este gran remolino de movimiento incesante jamás ha devuelto a ninguna víctima que haya sido atrapada por su abrazo circular de aguas espumosas. También son víctimas de la destrucción las almas desafortunadas que están atrapadas en ese gran remolino de la vida hacia el que se dirigen todos aquellos que no comprenden el principio del esfuerzo organizado y cooperativo.
Vivimos en un mundo en el que la ley de la supervivencia del más fuerte es evidente en todas partes. Quienes son fuertes son los que tienen el poder, y el poder es esfuerzo organizado. Desafortunada es la persona que, ya sea por ignorancia o por egocentrismo, imagina que puede navegar por el mar de la vida en la frágil barca de la independencia. Una persona así acabará descubriendo que hay remolinos más peligrosos que el mero remolino de aguas poco amistosas. Todas las leyes naturales y todos los planes de la naturaleza se basan en un esfuerzo cooperativo armonioso, como han descubierto las personas que han llegado alto en el mundo. Donde quiera que la gente esté librando un combate hostil, no importa cuál sea su naturaleza o su causa, uno puede ver la cercanía de uno de esos torbellinos que espera a los combatientes. El éxito en la vida no puede alcanzarse si no es mediante el esfuerzo cooperativo pacífico y armonioso, y tampoco se puede alcanzar sin ayuda o de modo independiente. Aunque un hombre viva como un ermitaño en el desierto, alejado de toda señal de civilización, depende, no obstante, de fuerzas externas a él para su existencia. Cuanto más forme parte de la civilización, más dependiente será del esfuerzo cooperativo. Tanto si un hombre se gana la vida con sus días de trabajo como si vive de los intereses de la fortuna que ha amasado, obtendrá ese dinero con menos oposición a través de una cooperación amistosa con los demás. Además, la persona cuya filosofía se basa en la cooperación, en lugar de hacerlo en la competencia, no solo adquirirá las cosas básicas y los lujos de la vida con menos esfuerzo, sino que disfrutará de una recompensa adicional de felicidad que otros no sentirán jamás. Las fortunas que se adquieren mediante el esfuerzo cooperativo no infligen heridas en los corazones de sus propietarios, lo cual es más de lo que se puede decir de las fortunas que son adquiridas a través del conflicto y los métodos competitivos que bordean la extorsión. La acumulación de riqueza material, tanto si el objeto es la subsistencia como si es el lujo, consume la mayor parte del tiempo que invertimos en esta lucha mundana. Si no podemos cambiar esta tendencia materialista de la naturaleza humana, al menos podemos cambiar el método para realizarla adoptando la cooperación como su base. La cooperación ofrece la doble recompensa de proporcionarnos las cosas necesarias y los lujos de la vida, y la serenidad de ánimo que los codiciosos nunca llegan a conocer. La persona avariciosa y codiciosa puede amasar una gran fortuna en riquezas materiales, eso es innegable, pero es un mal negocio, pues habrá vendido su alma por unas comodidades materiales. Tengamos presente el hecho de que todo éxito se basa en el poder, y que el poder surge del conocimiento que ha sido organizado y expresado en términos de acción. El mundo paga solamente por un tipo de conocimiento, y es el tipo de conocimiento que se expresa en términos de servicio constructivo. Al dirigirse a la clase que se graduaba en una escuela de comercio, uno de los banqueros más conocidos de los Estados Unidos dijo: deberíais estar orgullosos de vuestros títulos, porque son la prueba de que habéis estado preparándoos para la acción en el gran campo de los negocios. Una de las ventajas de la formación de una escuela de comercio es que te prepara para la acción, no para despreciar los métodos educativos, sino para exaltar el moderno método de las escuelas de comercio. Debo decir que hay algunas escuelas en las que la mayoría de alumnos se está preparando para prácticamente cualquier cosa, excepto para la acción. Llegasteis a esta escuela de comercio con un solo objetivo a la vista, y ese objetivo era el de aprender a prestar un servicio y a ganaros la vida. La última moda en ropa os ha interesado poco, porque os habéis estado preparados para un trabajo en el que la ropa de última moda no tendrá un papel importante. No vinisteis aquí a aprender a servir el té en una merienda, ni a convertiros en maestro de la amabilidad afectada, mientras interiormente sentís envidia de quienes visten ropas más finas y conducen coches más costosos. Vinisteis a aprender a trabajar.
En la clase de graduados para los que habló este hombre había 13 muchachos, todos ellos tan pobres que apenas tenían dinero para sus gastos. Algunos de ellos los pagaban trabajando antes y después de ir a la escuela. Ser quisquilloso respecto al sueldo, para empezar, ha hecho que más de una persona pierda la gran oportunidad de su vida. Si lo darías todo por el puesto que persigues, acéptalo, incluso si tienes que trabajar sin ganar nada hasta que hayas demostrado de lo que eres capaz de hacer. A partir de entonces, se te pagará en proporción a la calidad y la cantidad del trabajo que realices. Esto ocurría a principios del siglo XX. El verano pasado me encontré con el director de la escuela de comercio a la que asistían esos muchachos y me contó la historia de cada uno de ellos, desde el momento de su graduación hasta el momento en que estábamos hablando. Uno de ellos es ahora director de una de las grandes empresas farmacéuticas y es un hombre rico. Otro es un abogado de éxito. Dos de ellos son propietarios de grandes escuelas de negocios. Uno es profesor en el Departamento de Economía de una de las grandes universidades norteamericanas. Uno es director de una de las grandes fábricas de coches. Dos son directores de bancos y hombres ricos. Uno es propietario de unos grandes almacenes. Otro es subdirector de una de las grandes empresas ferroviarias del país. Otro es un contable público certificado con una buena posición. Otro está muerto y el 13º está compilando este curso sobre las leyes del éxito. 11 éxitos en una clase de 13 muchachos no es un mal historial, gracias al espíritu de acción desarrollado por la formación de esa escuela de comercio. Lo que cuenta no es la educación que recibes, es la medida en que expresas aquello que has aprendido de tu formación mediante una acción bien organizada y dirigida inteligentemente. Yo no despreciaría la educación superior en absoluto, pero quisiera dar esperanzas y ánimos a aquellas personas que no la han tenido siempre, y cuando expresen lo que saben, por poco que sea, con una acción intensa de una forma constructiva. Uno de los más grandes presidentes que han ocupado la Casa Blanca había recibido una educación escasa, pero expresó también los conocimientos que había adquirido con ella, con una acción dirigida adecuadamente, que su nombre ha quedado entretejido inseparablemente en la historia de los Estados Unidos. Cada ciudad, pueblo y casería tiene su población de esos famosos personajes llamados perdidos. Y si analizas a esas desafortunadas personas, verás que una de sus características más destacadas es la dilación. La falta de acción las ha hecho ir hacia atrás hasta caer en una rutina en la cual permanecerán, a menos que accidentalmente se vean obligadas a entrar en el camino del esfuerzo, donde la acción inusual se hará necesaria. No te permitas caer en esa situación. Cada oficina, cada tienda, cada banco, cada gran almacén y todos los demás lugares de trabajo tienen sus víctimas destacadas de la dilación, que marchan a paso de ganso por la polvorienta carretera del fracaso, porque no han desarrollado el hábito de expresarse en la acción. Podrás encontrar a estos desafortunados a tu alrededor si empiezas a analizar a las personas con las que entras en contacto cada día. Si hablas con ellos, observarás que se han creado una falsa filosofía que es algo así: estoy haciendo aquello para lo que me pagan y me las arreglo. Sí, se las arreglan, pero eso es lo único que están consiguiendo. Hace algunos años, en una época en la que el trabajo escaseaba y los sueldos eran inusualmente elevados, vi a decenas de hombres sanos tumbados en los parques de Chicago sin hacer nada. Sentí curiosidad por saber qué tipo de excusa ofrecerían por su conducta, de modo que una tarde me dediqué a entrevistar a 7 de ellos. Con la ayuda de una gran generosa provisión de puros, cigarrillos y algunas monedas, compré su confianza y de este modo obtuve una visión bastante íntima de su filosofía. Todos me dieron exactamente el mismo motivo para estar ahí sin empleo. Me dijeron: el mundo no me quiere dar una oportunidad. Los signos de exclamación son míos.
Piensa en ello. El mundo no quería darles una oportunidad. Ciertamente el mundo no les iba a dar una oportunidad, pues jamás le da una oportunidad a nadie. El hombre que quiere una oportunidad puede crearla mediante la acción, pero si espera que alguien se la dé en una bandeja de plata, tendrá una gran decepción. Me temo que esa excusa de que el mundo no le da a una persona una oportunidad está bastante generalizada. Y tengo serias sospechas de que es una de las causas más habituales de la pobreza y el fracaso. El séptimo hombre al que entrevisté en aquella tarde bien aprovechada era un individuo especialmente guapo. Estaba tumbado en el suelo, dormido, con un periódico sobre su rostro. Cuando levanté el papel que le tapaba la cara, él me lo arrebató de las manos, se lo volvió a poner sobre el rostro y siguió durmiendo. Así que utilicé una pequeña estrategia, retirándole el periódico del rostro y colocándolo detrás de mí, donde no podía alcanzarlo. Entonces se incorporó, sentado en el suelo, y lo entrevisté. Aquel tipo se había graduado de 2 de las grandes universidades del Este, obteniendo una maestría en una y un doctorado en la otra. Su historia era patética. Había tenido un empleo tras otro, pero su jefe o sus compañeros siempre le tenían manía. No había sido capaz de hacerles ver el valor de su educación universitaria. Ellos no le habían querido dar una oportunidad. Este era un hombre que podía haber sido el director de alguna gran empresa o la figura destacada en alguna profesión si no hubiera construido su casa sobre las arenas de la dilación y si no hubiera sucumbido a la falsa creencia de que el mundo debía pagarle por lo que sabía. Afortunadamente, la mayoría de los universitarios no se construyen sobre unos cimientos tan endebles, porque ninguna universidad en el mundo puede coronar con el éxito a una persona que intenta ganar dinero por lo que sabe, en lugar de hacerlo por lo que puede hacer con lo que sabe. El hombre al que he hecho referencia pertenecía a una de las familias más conocidas de Virginia. Sus antepasados se remontaban a la llegada del Mayflower. Echó los hombros hacia atrás, se dio unos golpes en el pecho con el puño y dijo: «Piense en ello, señor, soy hijo de una de las primeras familias que llegaron a la vieja Virginia». Mis observaciones me llevaron a creer que ser hijo de una de las primeras familias no siempre es una suerte para el hijo ni para la familia. Con demasiada frecuencia, estos hijos de las primeras familias tratan de apoyarse en sus apellidos para conseguir lo que quieren. Esta podría ser una idea peculiar más, pero he observado que los hombres y mujeres que están realizando el trabajo del mundo tienen poco tiempo para alardear de sus ancestros y ningún interés tienen en hacerlo. No hace mucho tiempo hice un viaje al sudoeste de Virginia, al lugar donde nací. Era la primera vez que volví allí después de más de 20 años. Era una triste visión comparar a los hijos de quienes eran conocidos como miembros de las primeras familias con los hijos de hombres sencillos que se habían ocupado de expresarse mediante una acción sumamente intensa. La comparación no dejaba nada bien a los chicos de las primeras familias. Sin ningún sentimiento de exaltación, expreso mi gratitud por no haber sido traído al mundo por unos padres pertenecientes a dicha clase. Eso, por supuesto, no es algo que yo pudiera elegir y de haber podido hacerlo, puede que yo también hubiese elegido unos padres pertenecientes a las primeras familias. No hace mucho tiempo fui invitado a dar una charla en Boston, Massachusetts, y cuando hube acabado mi trabajo, un comité de recepción se ofreció a mostrarme la ciudad, incluyendo un viaje a Cambridge, donde visité la Universidad de Harvard. Mientras estaba allí, observé a muchos hijos de primeras familias, algunos de los cuales tenían automóviles de la marca Packard. 20 años atrás, yo habría estado orgulloso de ser un estudiante de Harvard con un Packard. Pero el efecto iluminador de mis años más maduros me ha llevado a la conclusión de que, de haber tenido el privilegio de ir a Harvard, me hubiera ido igualmente bien sin la ayuda de ese automóvil. Me fijé en algunos de los chicos de Harvard que no tenían un Packard.
Trabajaban de camareros en un restaurante en el que comí y por lo que pude ver no se estaban perdiendo nada valioso por no tener un Packard, ni parecían estar sufriendo por la comparación con quienes podían alardear de tener unos padres pertenecientes a las primeras familias. Todo esto no es una reflexión sobre la Universidad de Harvard, una de las grandes universidades del mundo, ni sobre las primeras familias que envían a sus hijos a Harvard. Por el contrario, lo que pretendo es dar ánimos a los desafortunados que, como yo, tienen poco y saben poco, pero expresan lo poco que saben en términos de una acción constructiva y útil. La psicología de la inacción es una de las razones principales por las que algunos pueblos y ciudades están muriendo de podredumbre. Tomemos el ejemplo de la ciudad X. La reconocerás por la descripción, si estás familiarizado con esa parte de Estados Unidos. Las leyes conservadoras han cerrado todos los restaurantes los domingos. Los trenes deben disminuir la velocidad a 20 kilómetros por hora al pasar por esta ciudad. Los carteles de prohibido pisar el césped se exhiben prominentemente en los parques. Las ordenanzas desfavorables de uno u otro tipo han hecho que las mejores industrias se trasladen a otras ciudades. Por ambos lados uno puede ver evidencias de restricción. La gente de la calle muestra signos de restricción en sus rostros, en sus gestos y en su forma de andar. La psicología de masas de la ciudad es negativa. En cuanto uno se baja del tren en la estación, esta atmósfera negativa se hace evidente de un modo deprimente y logra que uno quiera subirse al siguiente tren. El lugar recuerda a un cementerio y las personas parecen fantasmas andantes. No dan ninguna señal de acción. Los extractos bancarios de las instituciones bancarias reflejan este estado de ánimo negativo, inactivo. Las tiendas lo reflejan en sus escaparates y en los rostros de los vendedores. Entré en una de ellas para comprar un par de medias. Una mujer joven con el pelo a lo Garcón, que si no hubiese sido tan perezosa, habría sido muy moderna, lanzó una caja de medias sobre el mostrador. Cuando recogí la caja, revisé las medias y mostré una expresión de desaprobación. Ella dijo bostezando lánguidamente: «Es lo mejor que puede encontrar en este vertedero». Vertedero. Debía de saber leer el pensamiento, pues vertedero era la palabra que tenía en la mente antes de que ella hablara. La tienda me recordaba a un vertedero de basura y la ciudad también. Sentía que aquello se estaba introduciendo en mi propia sangre. La actitud negativa de la gente realmente me estaba alcanzando y aferrando. Maine es el único estado que tiene una ciudad como la que acabo de describir. Podría nombrar otras, pero quizá algún día quiera dedicarme a la política y por lo tanto dejaré que seas tú quien analice y compare las ciudades que están vivas, llenas de acción, y las que están muriendo lentamente de podredumbre por la inacción. Conozco empresas que se encuentran en ese mismo estado de inacción, pero omitiré sus nombres. Probablemente tú también conoces algunas. Hace muchos años, Frank A. Vanderlip, uno de los banqueros más conocidos y capaces de Estados Unidos, entró a trabajar para la National City Bank de Nueva York. Su sueldo estuvo por encima de la media desde el principio, puesto que se trataba de alguien capaz, que tenía un historial de éxitos que lo convertía en un hombre valioso. Se le asignó un despacho privado que estaba equipado con un fino escritorio de caoba y una silla cómoda. Encima de la mesa había un pulsador eléctrico que conectaba con el escritorio de la secretaria, que se encontraba afuera. El primer día pasó sin que llegara nada de trabajo a su escritorio. El segundo, el tercero y el cuarto pasaron sin que se le diera nada que hacer. Nadie vino a verlo ni le dijo nada. Al final de la semana comenzó a sentirse intranquilo. Los hombres de acción siempre se sienten intranquilos cuando no hay trabajo a la vista. La semana siguiente el señor Vanderlip entró al despacho del director y le dijo: «Usted me está pagando un gran sueldo y no me está dando nada que hacer, y eso me está destrozando los nervios». El director levantó la mirada con un centelleo alegre en los ojos. «Pues bien», continuó el señor Vanderlip mientras estaba ahí sentado sin nada que hacer, «he estado pensando en un plan para incrementar el negocio de este banco».
El director le aseguró que tanto los pensamientos como los planes eran valiosos y le pidió que continuara con su entrevista. He ideado un plan, siguió diciendo el señor Wonderlip, que reportará al banco el beneficio de mi experiencia en el negocio de los bonos. Propongo crear un departamento de bonos para este banco y publicitarlo como una característica de nuestro negocio. ¿Qué? ¿Hacer publicidad para este banco?, preguntó el director. Nosotros nunca hemos hecho publicidad desde que empezamos en el negocio. Nos las hemos arreglado sin ella. Bueno, ahora es cuando van a empezar a hacer publicidad, dijo el señor Wunderlich, y lo primero que va a anunciar es este nuevo departamento de bonos que he diseñado. El señor Wunderlich ganó. Los hombres de acción suelen ganar. Esa es una de las características distintivas. El National City Bank también ha salido ganando, porque esa entrevista fue el principio de una de las campañas publicitarias más avanzadas y rentables que jamás ha realizado un banco, con el resultado de que el National City Bank se convirtió en una de las instituciones financieras más poderosas de los Estados Unidos. Hubo otros resultados también que vale la pena mencionar, entre ellos el que el señor Wunderlich creciera con el banco, ya que los hombres de acción suelen crecer en aquello que ayudan a construir, hasta que finalmente se convirtió en el director de aquella gran casa de banca. En la lección sobre la imaginación, aprendiste a recombinar viejas ideas con nuevos planes, pero por muy prácticos que sean tus planes, se harán inútiles si no se expresan en la acción. Tener sueños y visiones de la persona que te gustaría ser o de la posición que te gustaría conseguir en la vida es admirable, siempre y cuando convierta tus sueños y tus visiones en realidad mediante una acción intensiva. Hay personas que sueñan, pero no hacen mucho más que eso. Hay otras que toman las visiones de los soñadores y la trasladan a la piedra, al mármol, a la música, a los buenos libros, los ferrocarriles y los buques de vapor. Y hay otras que sueñan y convierten esos sueños en realidad. Son del tipo soñador-hacedor. Existe un motivo psicológico, así como económico, por el cual deberías adquirir el hábito de la acción intensiva. Tu cuerpo está hecho de billones de células diminutas que son altamente sensibles y susceptibles a la imaginación de tu mente. Si tu mente es letárgica e inactiva, las células de tu cuerpo también se tornarán perezosas e inactivas. Del mismo modo que el agua estancada de una charca inactiva se vuelve impura y poco saludable, también las células de un cuerpo inactivo acaban enfermando. La pereza no es más que la influencia de una mente inactiva sobre las células del cuerpo. Si dudas de esto, la próxima vez que sientas pereza, toma un baño turco y haz que te froten bien, estimulando así las células de tu cuerpo por medios artificiales, y verás con cuánta rapidez desaparece tu pereza. Otro sistema mejor es llevar tu mente a algún juego que te guste y observar con cuánta rapidez responden las células de tu cuerpo a tu entusiasmo y cómo desaparece tu sentimiento de pereza. Las células del cuerpo responden al estado de ánimo exactamente del mismo modo que las personas de una ciudad responden a la psicología de masas que la domina. Si un grupo de líderes lleva a cabo la acción suficiente para darle a esta la reputación de ser una ciudad llena de vida, esa acción influirá en todos los que la habitan. El mismo principio se aplica a la relación entre la mente y el cuerpo. Una mente activa y dinámica mantiene a las células que forman las partes físicas del cuerpo en una constante actividad. Las condiciones artificiales en las que vive la mayoría de los habitantes de nuestras ciudades han producido un estado físico que se conoce como autointoxicación, es decir, autoenvenenamiento por los estados de inactividad de los intestinos. La mayoría de los dolores de cabeza se pueden curar en 1 hora simplemente limpiando los intestinos con un enema. 8 vasos de agua al día y una cantidad razonable de la acción física, que se conoce popularmente como ejercicio, reemplazará al enema. Pruébalo durante 1 semana y luego no tendrán que recomendarte encarecidamente que lo mantengas, pues te sentirás como nuevo, a menos que la naturaleza de tu empleo sea tal que hagas mucho ejercicio físico y bebas mucha agua durante la realización habitual de tus tareas.
En 2 páginas de este libro se podrían registrar unos buenos consejos para mantener a la persona media sana, lista para la acción durante 16 de las 24 horas del día, pero serían tan sencillos que la mayoría de la gente no los seguiría. La cantidad de trabajo que yo realizo cada día, manteniéndome en buenas condiciones físicas, es una fuente de asombro y misterio para quienes me conocen íntimamente. Pero, sin embargo, no hay ningún misterio en ello y el sistema que sigo no cuesta nada. Aquí lo tienes para tu uso si así lo deseas. 1. En cuanto me levanto por la mañana, bebo una taza de agua caliente antes de desayunar. 2. Mi desayuno consiste en unos panecillos de harina integral y fibra, cereales, fruta, huevos pasados por agua de vez en cuando y café. Para comer, tomo verduras prácticamente de cualquier tipo, pan integral y un vaso de suero de leche. Para cenar, tomo un bistec muy bien cocido. Esto lo hago unas 2 o 3 veces por semana y acompañado con verduras, especialmente lechuga y café. Camino un promedio de 16 kilómetros al día, 8 en dirección al campo y 8 de regreso, usando ese periodo para meditar y pensar. Quizá pensar sea tan valioso para la salud como caminar. 4. Me tumbo sobre una silla de base recta, tendido sobre mi espalda, con la mayor parte de mi peso descansando sobre la parte más estrecha de la espalda y la cabeza y los brazos completamente relajados hasta prácticamente tocar el suelo. Esto le da a la energía nerviosa de mi cuerpo la oportunidad de equilibrarse y distribuirse correctamente. 10 minutos en esta posición alivian del todo cualquier signo de fatiga, por muy cansado que pueda llegar a estar. 5. Me hago un enema al menos una vez cada 10 días y con más frecuencia si siento que lo necesito, utilizando agua a una temperatura ligeramente inferior a la de la sangre, mezclada con una cucharadita de sal en la posición de rodillas tocando el pecho. 6. Todos los días, normalmente por la mañana, al levantarme, me doy una ducha caliente seguida de una ducha fría. Estas cosas sencillas las hago por mí. La madre naturaleza se ocupa de todas las demás cosas necesarias para mi salud. Todo el énfasis que ponga en la importancia de mantener los intestinos limpios será poco, pues se sabe que los habitantes de las ciudades de hoy en día están literalmente envenenándose hasta la muerte a no limpiar sus intestinos con agua. No deberías esperar a estar estreñido para hacerte un enema. Cuando llegas a la etapa del estreñimiento, ya estás prácticamente enfermo y un alivio inmediato es absolutamente esencial. Pero si te prestas la atención adecuada regularmente, de la misma manera en que mantienes limpio el exterior de tu cuerpo, nunca sufrirás las diversas molestias que conlleva el estreñimiento. Durante más de 15 años no hubo ni una sola semana en la que yo no tuviera un dolor de cabeza. Normalmente tomaba una dosis de aspirina y conseguía un alivio temporal. Estaba padeciendo una autointoxicación y no lo sabía, puesto que no estaba estreñido. Cuando descubrí cuál era mi problema, hice 2 cosas que te recomiendo. Es decir, dejé de tomar aspirinas y disminuí mi consumo de alimentos prácticamente a la mitad. Solo diré unas palabras sobre la aspirina, que no gustarán a quienes se lucran con su venta. No ofrece una cura permanente para el dolor de cabeza. Lo único que hace se podría comparar a un técnico que corte el cable del telégrafo mientras la operadora utiliza ese cable en una llamada de ayuda al departamento de bomberos para apagar un incendio en el edificio en que se encuentra. La aspirina corta o alivia la línea de comunicación nerviosa que va del estómago o la región intestinal donde la autointoxicación está vertiendo veneno en la sangre hasta el cerebro, donde el efecto de dicho veneno está registrando su llamada en forma de un dolor intenso. Cortar la línea de telégrafo por la que se está enviando una llamada al departamento de bomberos no apaga el fuego, ni tampoco elimina la causa aliviar. Con una dosis de aspirina, la línea nerviosa por la que el dolor de cabeza está registrando una llamada pidiendo ayuda. 1.
No puedes ser una persona de acción si te permites no prestarte una atención física adecuada hasta que la intoxicación convierte a tu cerebro en una masa inoperante semejante a una bola de masilla. Tampoco puedes ser una persona de acción si comes la habitual mezcla desvitalizada llamada pan blanco, al cual le han extraído todo el valor alimenticio real y el doble de carne del que tu sistema es capaz de digerir y eliminar correctamente. No puedes ser una persona de acción si corres hacia el frasco de pastillas cada vez que tienes o imaginas que tienes un dolor o una molestia, o si tomas una aspirina cada vez que tus intestinos le piden a tu cerebro ser limpiados con un enema por agua con la cucharadita de sal. 3. No puedes ser una persona de acción si comes en exceso y haces poco ejercicio. 4. No puedes ser una persona de acción si lees los prospectos de las medicinas e imaginas que tienes los síntomas descritos por un publicista inteligente que ha llegado a tu bolsillo mediante el poder de la sugestión. No he tomado ninguna medicina desde hace más de 5 años y durante ese periodo no he estado enfermo ni indispuesto, a pesar de que cada día trabajo más que la mayoría de los hombres de mi profesión. Tengo entusiasmo, resistencia y acción porque como alimentos sencillos que contienen los elementos que necesito para el desarrollo del cuerpo y me ocupo de los procesos de eliminación con el mismo cuidado con que baño mi cuerpo. Si estas cosas sencillas y francas que he recomendado te interesan porque se basan en el sentido común, tómalas y ponlas a prueba. Y si te funcionan tan bien como me sirven a mí, los dos nos habremos beneficiado del valor que tuve que reunir para mencionarlas como parte de esta lección. Normalmente, cuando alguien que no es un médico ofrece sugerencias sobre el cuidado del cuerpo, se le cataloga inmediatamente como un intruso. Y reconozco que ese análisis suele ser correcto. En este caso, no hago ninguna recomendación más encarecida que esta. La próxima vez que tengas un dolor de cabeza, prueba a hacerte un enema. Y si algunas de las otras sugerencias te resultan atractivas, ponlas a prueba hasta que decidas si son razonables o no. Antes de dejar este tema, quizá debería explicar que para el enema se debería usar agua que apenas esté ligeramente tibia, ya que esto hace que los músculos del intestino se contraigan, lo cual a su vez obliga a la materia venosa a salir de los poros de los revestimientos mucosos. Esto ejercita a esos músculos y a la larga también los desarrollará para que hagan su trabajo de una forma natural, sin ayuda del enema. Un enema de agua caliente es muy perjudicial porque relaja los músculos de los intestinos, lo cual con el tiempo hace que dejen de funcionar del todo, produciendo lo que se conoce comúnmente como el hábito del enema. Con las debidas disculpas a mis amigos los médicos, los osteópatas, los quimioprácticos y otros profesionales de la salud, ahora te invitaré a regresar a esa parte del tema de esta lección sobre la cual no puede haber conflicto de opiniones en cuanto a la solidez de mis consejos. Hay otro enemigo al que debes vencer para poder convertirte en una persona de acción y es el hábito de la preocupación. La preocupación, la envidia, los celos, el odio, la duda y el miedo son todos estados mentales que resultan fatales para la acción. Cualquiera de estos estados mentales interferirá en el proceso digestivo por el que los alimentos son asimilados y preparados para su distribución por el cuerpo, y en algunos lo destruirá del todo. Esta interferencia es física, pero el daño no acaba aquí, pues esos estados mentales negativos destruyen el factor más esencial para alcanzar el éxito, a saber, el deseo de conseguirlo. En la segunda lección de este curso, aprendiste que tu claro objetivo principal en la vida debería estar apoyado por un ardiente deseo de su realización. No puedes tener un ardiente deseo de éxito cuando estás en un estado mental negativo, independientemente de cuál sea la causa de dicho estado. Para mantenerme en un marco mental positivo, he descubierto un eficaz atrapapenas.
Puede que este no sea una forma muy elegante de expresar lo que quiere decir, pero puesto que el tema de esta lección es la acción y no la elegancia, la utilizaré. Este atrapapenas al que me refiero es una risa sana. Cuando me siento molesto o inclinado a discutir con alguien por algo que no vale la pena, sé que necesito a mi atrapapenas y me retiro a un lugar donde no moleste a nadie y me río de buena gana. Si no consigo encontrar nada realmente gracioso de lo que reírme, simplemente tengo una risa forzada. El efecto es el mismo en ambos casos. 5 minutos de este tipo de ejercicio mental y físico, pues es ambas cosas, estimulará una acción libre de tendencias negativas. No me tomes la palabra, pruébalo. No hace mucho tiempo oí un disco titulado, según recuerdo, El loco que ríe, que debería estar al alcance de todos aquellos cuya dignidad les impide reír de buena gana por el bien de su salud. Este disco es todo lo que su nombre implica. Está hecho por un hombre y una mujer. El hombre intenta tocar una trompeta y la mujer se ríe de él. Se ríe de una forma tan eficaz que finalmente hace reír al hombre, y la sugestión es tan fuerte que todo aquel que lo oye suele reír también de buena gana, tanto si tiene ganas de hacerlo como si no. Como una persona piensa en su corazón, así es. No puedes pensar en el miedo y actuar con valentía. No puedes pensar con odio y actuar con amabilidad con las personas con las que te relacionas. Los pensamientos dominantes de tu mente, con esto quiere decir los más fuertes, más intensos y más frecuentes, influyen en la acción física de tu cuerpo. Cada pensamiento llevado a la acción por tu cerebro llega a cada célula de tu cuerpo e influye en ella. Cuando piensas con miedo, tu mente telegrafía ese pensamiento hasta las células que forman los músculos de tus piernas y les dice que actúen y te lleven lejos lo más rápidamente que puedan. Un hombre que está asustado huye corriendo porque sus piernas lo llevan, y lo llevan porque el pensamiento de miedo en su mente les ha indicado que lo hagan, aunque esas instrucciones hayan sido dadas inconscientemente. En la primera lección de este curso aprendiste cómo viaja el pensamiento de una mente a otra por el principio de la telepatía. En esta lección deberías ir un paso más allá y aprender que tus pensamientos no solo se registran en las mentes de otras personas por el principio de la telepatía, sino que lo que es 1.000.000 de veces más importantes, se registran en las células de tu propio cuerpo y afectan a esas células de una forma que armoniza con la naturaleza de los pensamientos. Entender este principio es entender la solidez de la afirmación. Como una persona piensa en su corazón, así es. La acción, en el sentido del término que se utiliza en esta lección, es de dos formas. Una es física y la otra es mental. Puedes ser muy activo con tu mente mientras tu cuerpo es enteramente inactivo, a excepción de la acción involuntaria de los órganos vitales. O puedes ser muy activo tanto con el cuerpo como con la mente. Al hablar de personas de acción, nos podemos referir a los dos tipos o a uno de ellos. Uno es el tipo cuidadora y el otro es el tipo promotora o vendedora. Ambos tipos son esenciales en los negocios, la industria y las finanzas modernos. A uno se le conoce como una dinamo, mientras que al otro se le suele llamar rueda de equilibrio. Muy de vez en cuando es posible encontrar a una persona que es a la vez una dinamo y una rueda de equilibrio, pero esas personalidades equilibradas son escasas. Las organizaciones empresariales más exitosas que manejan un gran volumen están hechas de ambos tipos. La rueda de equilibrio, que no hace más que recopilar datos, cifras y estadísticas, es una persona de acción en la misma medida que lo es alguien que se sube a una tribuna y vende una idea a 1.000 personas por el mero poder de su personalidad activa. Para determinar si alguien es o no es una persona de acción, es necesario analizar sus hábitos mentales y físicos. En la primera parte de esta lección dije que el mundo te paga por lo que haces y no por lo que sabes. Esta afirmación podría ser interpretada erróneamente con mucha facilidad.
porque en realidad el mundo te paga por lo que haces o por lo que consigues que hagan otras personas. Alguien capaz de inducir a otras personas a cooperar y a realizar un trabajo en equipo eficaz o de inspirarlas a ser más activas es una persona de acción en la misma medida en lo que lo es la persona que presta un servicio eficaz de una forma más directa. En el campo de la industria y de los negocios hay personas que tienen la habilidad de inspirar y dirigir de tal forma los esfuerzos de otros que quienes están bajo su dirección hacen más de lo que harían sin su influencia directiva. Se sabe que Carnegie dirigía con tanta habilidad los esfuerzos de quienes formaban parte de su personal que hizo ricas a personas que jamás habrían llegado a hacerlo sin el genio directivo de su cerebro. Lo mismo puede decirse de prácticamente todos los grandes líderes en el campo de la industria y los negocios. Las ganancias no lo son todo para los líderes. Quienes están bajo su dirección suelen beneficiarse más de su liderazgo. Para cierto tipo de hombres es una práctica habitual censurar a sus jefes por tener una situación económica opuesta a la suya. Normalmente ese tipo de hombres estarían infinitamente peor si no tuviesen esos jefes. En la primera lección de este curso se puso un énfasis especial en el valor del esfuerzo conjunto, porque algunas personas tienen la visión de planificar, mientras que otras tienen la habilidad para llevar los planes a la acción, aunque no tienen la imaginación o la visión para crear los planes que ejecutan. Fue esta comprensión del principio del esfuerzo conjunto lo que permitió a Andrew Carnegie rodearse de un grupo de personas constituido por unos hombres capaces de planificar y otros capaces de ejecutar. En este grupo de asistentes, Carnegie tenía algunos de los vendedores más eficientes del mundo, pero si la totalidad de su personal hubiese estado formado por personas que solo sabían vender, jamás hubiera podido acumular la fortuna que acumuló. Si todo su personal hubiese estado constituido únicamente de vendedores, habría tenido acción en abundancia, pero la acción, en el sentido en que se utiliza en esta lección, debe estar guiada con inteligencia. Una de las empresas más conocidas de Estados Unidos está formada por dos abogados, uno de los cuales nunca aparece en los tribunales. Él prepara los casos de la empresa para los juicios, mientras que el otro acude a los tribunales y los defiende. Los dos son hombres de intensa acción, pero se expresan de maneras distintas. En la mayoría de las tareas puede haber tanta acción en la preparación como en la ejecución. Para encontrar tu propio lugar en el mundo, deberías analizarte y averiguar si eres una dinamo o una rueda de equilibrio y elegir un claro objetivo principal para ti que armonice con tus habilidades innatas. Si estás en un negocio con otras personas, deberías analizarlas a ellas también y encargarte de ver que cada una de ellas tenga el papel que encaja mejor con su temperamento y sus habilidades innatas. Dicho de otro modo, las personas pueden clasificarse bajo dos categorías. Unas son las promotoras y otras son las cuidadoras. Las que son del tipo promotor son buenas vendedoras y organizadoras. Las del tipo cuidador son excelentes conservadoras de los activos una vez que estos han sido acumulados. Pon a alguien del tipo cuidador a cargo de una colección de libros y estará feliz. Pero ponlo en el exterior vendiendo y será infeliz y un fracaso en su trabajo. Pon a un promotor a cargo de una colección de libros y será desgraciado. Su naturaleza le pide una acción más intensa. La acción de tipo pasiva no satisface sus ambiciones y si se le mantiene en un empleo que no le proporciona la acción que su naturaleza exige, será un fracaso. Con mucha frecuencia resulta ser que las personas que malversan fondos que están a su cargo son del tipo promotor y no habrían caído en esa tentación si sus esfuerzos se hubiesen puesto en un trabajo más adecuado para ellas. Dale a un hombre el tipo de trabajo que armoniza con su naturaleza y sacará lo mejor de él. Una de las tragedias más notorias del mundo es que la mayoría de la gente no se dedica al trabajo que encaja mejor con su temperamento.
Con demasiada frecuencia, al elegir el trabajo para esta vida, se comete el error de elegir al que parece ser más lucrativo desde el punto de vista monetario, sin tener en cuenta nuestras habilidades innatas. Si el dinero por sí solo trajera el éxito, este procedimiento sería el adecuado, pero el éxito, en sus formas más elevadas y nobles, requiere una serenidad de ánimo, un disfrute y una felicidad que solo experimenta la persona que ha encontrado el trabajo que más le gusta. El propósito principal de este curso es ayudarte a analizarte a ti mismo y a determinar para qué estás más capacitado según tus habilidades innatas. Deberías realizar este análisis estudiando detenidamente la tabla que acompaña a la lección introductoria antes de elegir tu claro objetivo principal. Ahora llegamos al comentario sobre el principio por el cual se puede desarrollar la acción. Para entender cómo llegar a ser activo es necesario comprender cómo hacer para no andarse con dilaciones. Estas sugerencias te darán las instrucciones necesarias. 1. Adquiere el hábito de hacer primero las tareas menos agradables todos los días. Este procedimiento te resultará difícil al principio, pero cuando te hayas formado el hábito, te enorgullecerás de ponerte a trabajar enérgicamente, primero en la parte más dura y desagradable de tu trabajo. 2. Coloca este cartel delante de ti, donde puedas verlo en tu trabajo diario, y pon una copia en tu dormitorio, donde te lo encuentres al irte a dormir y al despertar. No les digas lo que eres capaz de hacer, demuéstraselo. 3. Repite las siguientes palabras en voz alta 12 veces cada noche, justo antes de irte a dormir. Mañana haré todo lo que tenga que hacer, cuando haya que hacerlo y como debo hacerlo. Realizaré las tareas más difíciles primero, porque eso acabará con el hábito de la dilación y en su lugar desarrollará el hábito de la acción. 4. Sigue estas instrucciones con fe en su solidez y con la convicción de que desarrollarán en el cuerpo y en la mente la acción suficiente para permitirte realizar tu claro objetivo principal. La característica destacada de este curso es la sencillez de estilo con que está escrito. En un análisis final, todas las grandes verdades fundamentales son sencillas, y tanto si uno está dando una charla como si está escribiendo un curso de formación, el propósito debería ser transmitir impresiones y una exposición de datos de la manera más clara y concisa posible. Antes de finalizar esta lección, permíteme volver a lo que se dijo sobre el valor de una risa sana como estimulante saludable para la acción y añadir la afirmación de que cantar produce el mismo efecto y en algunos casos es muy preferible a la risa. De Billy Sunday, uno de los predicadores más dinámicos y activos del mundo, se ha dicho que sus sermones perderían gran parte de su efectividad si no fuera por el efecto psicológico de sus oficios cantados. Es un hecho conocido que el ejército alemán era un ejército ganador al principio y mucho después del inicio de la Primera Guerra Mundial, y se ha dicho que esto se debía en gran medida a que era un ejército que cantaba. Luego llegaron los soldados norteamericanos vestidos de caquí y ellos también cantaban. Detrás de sus cantos había una fe perdurable en la causa por la que luchaban. Al poco tiempo, los alemanes empezaron a dejar de cantar y al hacerlo, la marea de la guerra empezó a volverse en su contra. Si no hubiera ninguna otra razón para recomendar la asistencia a un servicio religioso, excepto el efecto psicológico de cantar durante el oficio, sería motivo suficiente, ya que nadie puede unirse al canto de un himno hermoso sin sentirse mejor. Durante muchos años he observado que podía escribir con mayor eficacia después de haber asistido a un servicio con cantos. Comprueba lo que digo, para tu propia satisfacción, asistiendo a la iglesia el próximo domingo por la mañana y participando en la ceremonia, cantando con todo el entusiasmo del que dispongas. Durante la Primera Guerra Mundial ayudé a idear nuevas maneras y medios para acelerar la producción en las plantas industriales que se dedicaban a fabricar material armamentístico.
Mediante una prueba real en una fábrica en la que trabajaban 3,000 hombres y mujeres, la producción se incrementó en un 45% en menos de 30 días, después de que hubiéramos organizado a los trabajadores en grupos de canto e instalado orquestas y bandas que tocaban en intervalos de 10 minutos canciones tan emocionantes como Over There, Dixie o There Is Bill a Hot Time in the Whole Town Tonight. Los trabajadores cogían el ritmo de la música y aceleraban su trabajo de acuerdo con él. Una música elegida adecuadamente estimularía a cualquier tipo de trabajador a aumentar la acción, y esto es algo que no parecen comprender quienes dirigen los esfuerzos de un gran número de personas. En todos mis viajes solo he encontrado una empresa comercial cuyos directivos utilizasen la música como un estimulante para sus trabajadores. Se trata de la Phyllis Department Store en Boston, Massachusetts. Durante los meses de verano, esta tienda les proporciona una orquesta que interpreta lo último en música bailable durante una media hora antes de la hora de entrada por la mañana. Los vendedores utilizan los pasillos de la tienda para bailar, y cuando finalmente se abren las puertas, se hallan en un estado mental y corporal activo que los acompaña durante todo el día. Por cierto, jamás he visto unos vendedores tan amables o eficientes como los empleados de la tienda Phyllis. Uno de los directores del departamento me dijo que, como consecuencia del programa musical de las mañanas, todas las personas de su sección ofrecían un mejor servicio y con menos esfuerzo. Un ejército que canta es un ejército ganador, tanto en el campo de batalla, en la guerra o detrás del mostrador en unos grandes almacenes. Hay un libro titulado Singing Through Life with God, Cantar a lo largo de la vida con Dios, de George Wharton James, que recomiendo a todas las personas interesadas en la psicología del canto. Si yo fuera director de una planta industrial en la que el trabajo fuera pesado y monótono, implementaría algún tipo de programa musical para que todo trabajador tuviera música. En la parte baja de Broadway, en la ciudad de Nueva York, un ciudadano ingenioso de origen griego ha descubierto cómo entretener a sus clientes y al mismo tiempo acelerar el ritmo de trabajo de sus ayudantes con el uso de un fonógrafo. Allí todos los muchachos siguen el ritmo de la música mientras pasan el trapo por los zapatos, y al parecer se divierten mucho más con su trabajo al hacerlo. Lo único que tiene que hacer el propietario para acelerar el trabajo es incrementar la velocidad del fonógrafo. Cualquier esfuerzo grupal en el que 2 o más personas forman una alianza cooperativa con el propósito de realizar un claro objetivo, se torna más poderoso que el mero esfuerzo individual. Un equipo de fútbol puede ganar continuamente si está bien coordinado, aunque sus miembros puedan ser poco amigables y no estar en armonía en muchos aspectos fuera de su trabajo en el campo de fútbol. Puede haber desacuerdo entre las personas que forman una junta directiva, pueden ser poco amistosas y no simpatizar unas con otras en absoluto, y aún así llevar un negocio que aparentemente es sumamente exitoso. Un hombre y su esposa pueden vivir juntos, acumular una fortuna mediana o incluso grande y criar y educar a unos hijos sin el vínculo de armonía que es esencial para el desarrollo de una mente maestra. El mero esfuerzo cooperativo produce poder, de ello no cabe duda, pero el esfuerzo cooperativo que se basa en una armonía de propósito desarrolla un superpoder. Si consigues que cada uno de los miembros de cualquier grupo cooperativo ponga su corazón en la realización de un mismo objetivo claro, en un espíritu de perfecta armonía, habrás preparado el terreno para el desarrollo de una mente maestra, siempre y cuando todos ellos subordinen de buena gana sus propios intereses personales a dicho objetivo. Los Estados Unidos de América se han convertido en una de las naciones más poderosas de la Tierra, principalmente debido al esfuerzo cooperativo altamente organizado de sus estados. Será útil recordar que nacieron como consecuencia de una de las mentes maestras más poderosas que se han creado jamás. Los miembros de esta mente maestra fueron los que firmaron la Declaración de Independencia.
Los hombres que firmaron dicho documento pusieron en funcionamiento, consciente o inconscientemente, el poder conocido como mente maestra. Y ese poder bastó para permitirles derrotar a todos los soldados que fueron enviados a combatir contra ellos. Los hombres que lucharon por hacer que la Declaración de Independencia perdurase, no lo hicieron por dinero, lucharon por el principio de libertad, que es la fuerza motivadora más elevada. Un gran líder, ya sea en los negocios, en las finanzas, en la industria o en el gobierno, es alguien que entiende cómo se crea un objetivo motivador que será aceptado con entusiasmo por cada uno de los miembros de su grupo de seguidores. En política, un tema vivo lo es todo. Con tema vivo me refiero a cualquier objetivo popular para cuya consecución se podría reunir a la mayoría de votantes. Estos temas, por lo general, son lanzados en forma de eslogan concisos como "Quédate tranquilo con Colgis", el cual sugería a las mentes de los votantes que quedarse con Colgis equivalía a mantener la prosperidad. Y funcionó. Durante la campaña electoral de Lincoln, el grito era "respalda a Lincoln y conserva la Unión". Y funcionó. Los directores de las campañas de Woodrow Wilson durante su segunda campaña acuñaron el eslogan "nos mantuvo fuera de la guerra", y funcionó. El grado de poder creado por el esfuerzo cooperativo de cualquier grupo de personas siempre se mide por la naturaleza del tema que el grupo está intentando crear. Este tema pueden tenerlo presente provechosamente todos aquellos que organicen el esfuerzo grupal con cualquier propósito. Encuentra un tema en torno al cual se podría inducir a la gente a reunirse en un espíritu altamente emocional y entusiasta de perfecta armonía, y habrás encontrado el punto de partida para la creación de una mente maestra. Se sabe que las personas están dispuestas a trabajar más duro para la realización de un ideal de lo que lo harían por el mero dinero. Al buscar un tema como base para desarrollar un esfuerzo grupal cooperativo, habría que tener en cuenta esto. En el momento en que escribo esta lección, hay una gran agitación adversa y una crítica general dirigida contra los ferrocarriles del país. Este autor ignora quién está detrás de esta agitación, pero lo que sí se sabe es que el hecho de que exista podría y debería convertirse en la fuerza motivadora en torno a la cual los directivos ferroviarios podrían reunir a cientos de miles de empleados ferroviarios que se ganan la vida en los ferrocarriles, creando así un poder que podría eliminar eficazmente estas críticas adversas. Los ferrocarriles son la espina dorsal del país. Si se paralizara todo el servicio, la gente de las grandes ciudades moriría de hambre antes de que los alimentos llegasen. En este hecho se podría encontrar un punto de encuentro para reunir a una gran mayoría del público a fin de apoyar cualquier plan de autoprotección para los directivos del ferrocarril que quisieran llevar a cabo. El poder que representan todos los empleados ferroviarios y una mayoría del público que utiliza los trenes es suficiente para proteger a los ferrocarriles de todo tipo de legislaciones adversas y de otros intentos de despreciar sus propiedades. Pero el poder solo es potencial hasta que es organizado y colocado definitivamente detrás de un motivo específico. El ser humano es un animal extraño. Con un motivo energizado, un hombre de capacidad media, en circunstancias normales, desarrollará repentinamente un superpoder. Lo que el hombre puede hacer y hará para agradar a la mujer que ha elegido, siempre y cuando ella sepa cómo incitarlo a la acción, ha sido siempre motivo de asombro para quienes estudian la mente humana. Hay tres fuerzas motivadoras importantes a las que el hombre responde en prácticamente todos sus esfuerzos. Son las siguientes. 1. El motivo de su propia conservación. 2. El motivo del contacto sexual. Y 3. El motivo del poder económico y social.
Dicha de una forma más breve, los motivos principales que impelen al hombre a la acción son el dinero, el sexo y la autoconservación. Los líderes que buscan una fuerza motivadora con la que asegurarse la acción de sus seguidores podrían encontrarla bajo una o más de estas clasificaciones. Como has observado, esta lección está estrechamente relacionada con la lección introductoria y con la segunda lección que trata sobre la ley de la mente maestra. Es posible que los grupos funcionen cooperativamente sin crear una mente maestra, como ocurre, por ejemplo, cuando las personas cooperan únicamente por necesidad, sin un espíritu de armonía como base de sus esfuerzos. Este tipo de cooperación puede producir un poder considerable, pero nada comparado con lo que es posible cuando cada una de las personas que forman una alianza subordina sus propios intereses individuales y coordina todos sus esfuerzos con los de los demás miembros en perfecta armonía. La medida en que las personas pueden ser persuadidas para que cooperen en armonía depende de la fuerza motivadora que las impulse a la acción. La perfecta armonía, como la que es esencial para crear una mente maestra, puede conseguirse únicamente cuando la fuerza motivadora de un grupo es suficiente para hacer que cada uno de sus miembros olvide completamente sus propios intereses personales y trabaje para el bien del grupo o para alcanzar algún objetivo idealista, caritativo o filantrópico. Las tres principales fuerzas motivadoras de la humanidad han sido mencionadas aquí para orientar al líder que desee crear planes a fin de asegurarse la cooperación de los seguidores que estén dispuestos a lanzarse a la ejecución de sus planes con un espíritu desinteresado y de perfecta armonía. La gente no se reunirá para apoyar a un líder con ese espíritu de armonía, a menos que el motivo que la impulse a hacerlo las induzca a dejar de pensar en sí mismas. Hacemos bien aquello que nos encanta hacer, y afortunado es el líder que tiene el buen juicio de tener esto presente y hacer sus planes de manera que a todos sus seguidores se les asigne un papel que esté en armonía con esta ley. El líder que obtiene de sus seguidores todo lo que puede obtenerse, lo hace porque ha puesto en la mente de cada uno de ellos un motivo lo bastante fuerte como para lograr que subordine sus propios intereses y trabaje en un perfecto espíritu de armonía con todos los demás miembros del grupo. Seas quien seas, o sin importar cuál pueda ser tu claro objetivo principal. Si planeas alcanzar el objeto de tu objetivo principal mediante el esfuerzo cooperativo de otras personas, debes colocar en sus mentes un motivo lo suficientemente importante para asegurarte su cooperación plena, íntegra y desinteresada, porque entonces estarás respaldando tus planes con el poder de la ley de la mente maestra. Ahora estás preparado para asimilar la lección 14ª, que te enseñará a capitalizar todos los fallos, errores y fracasos que has experimentado y también a beneficiarte de los errores y fracasos de los demás. El director de uno de los grandes sistemas ferroviarios de Estados Unidos, después de leer la siguiente lección, dijo que contiene una sugerencia que, si es tenida en cuenta y comprendida, permitirá que cualquier persona se convierta en un maestro en el trabajo que ha elegido en la vida. Por motivos que quedarán claros cuando hayas acabado de leerla, la próxima lección es la favorita del autor de este curso. Tu ejército permanente. Una charla con el autor después de la lección. Estos 15 soldados son: claro objetivo principal, seguridad en uno mismo, hábito de ahorrar, imaginación, iniciativa y liderazgo, entusiasmo, autocontrol, hacer más que aquello para lo que te pagan, personalidad agradable, pensamiento correcto, concentración, cooperación, fracaso, tolerancia y la regla de oro. El poder proviene del esfuerzo organizado. En la ilustración de arriba puedes ver las fuerzas que intervienen en el esfuerzo organizado.
Domina estas 15 fuerzas y podrás tener cualquier cosa que desees en la vida, y los demás no podrán destruir tus planes. Haz tuyas estas 15 fuerzas y serás un pensador correcto. En la imagen que aparece en la parte superior de esta página, se puede ver al ejército más poderoso que hay sobre la tierra. Observa que el énfasis está puesto en la palabra poderoso. Este ejército está firme, listo para hacer lo que cualquier persona le ordene. Es tu ejército, si te haces cargo de él. Te dará el poder suficiente para acabar con cualquier oposición con la que te encuentres. Estudia la ilustración detenidamente. Haz inventario de ti mismo y averigua a cuántos de estos soldados necesitas. Si eres una persona normal, anhelas el éxito material. El éxito y el poder siempre van unidos. No puedes asegurarte el éxito a menos que tengas poder. Y no puedes tener poder a menos que lo desarrolles mediante estas 15 cualidades esenciales. Cada una de estas 15 cualidades podrían compararse con el comandante de un regimiento de soldados. Desarróllalas en tu propia mente y tendrás poder. El más importante de los comandantes de este ejército es el claro objetivo principal. Sin la ayuda de un claro objetivo, el resto del ejército no te serviría. Averigua lo antes posible cuál será tu objetivo principal en la vida. Hasta que lo hayas hecho, no serás más que un vagabundo, susceptible de ser controlado por cada viento de las circunstancias que sople en dirección a ti. Millones de personas van por la vida sin saber lo que quieren. Todos tenemos un objetivo, pero solo 2 de cada 100 tienen un objetivo claro. Antes de decidir si tu objetivo es claro o no lo es, busca el significado de la palabra en el diccionario. Nada es imposible para la persona que sabe lo que quiere y está decidida a conseguirlo. Colón tenía un claro objetivo y este se hizo realidad. El principal claro objetivo de Lincoln era liberar a los esclavos negros del sur y lo convirtió en una realidad. El principal objetivo de Roosevelt durante su primer mandato era construir el canal de Panamá y vivió para verlo hecho realidad. El claro objetivo de Henry Ford era fabricar el automóvil con el precio más popular del mundo. Dicho objetivo, respaldado persistentemente, lo convirtió en el hombre más poderoso sobre el planeta. El claro objetivo de Burbank era mejorar la vida de las plantas y ya ha hecho posible que en 16 kilómetros cuadrados de tierra se produzca lo suficiente para alimentar al mundo entero. Hace 20 años, Edwin C. Barnes formó un claro objetivo en su mente que era convertirse en socio de Thomas Alva Edison en los negocios. Cuando eligió este objetivo, el señor Barnes no tenía ninguna cualificación que le diera derecho a asociarse con el inventor más grande del mundo. A pesar de esta desventaja, se convirtió en socio del gran Edison. En 1923 se retiró de la actividad empresarial con más dinero del que necesita o puede gastar, una riqueza que acumuló con su asociación con Edison. Nada es imposible para la persona que tiene un claro objetivo. Las oportunidades, el capital, la cooperación de otras personas y todos los demás factores esenciales para el éxito gravitan hacia la persona que sabe lo que quiere. Vitaliza tu mente con un claro objetivo y ésta se convertirá inmediatamente en un imán que atraerá todo aquello que armonice con ese objetivo. James J. Hill, el gran constructor de ferrocarriles, era un operador de telégrafos mal pagado. Además, ya había llegado a la edad de 40 años y seguía dándole a la tecla del telégrafo sin ninguna apariencia exterior de éxito. Entonces ocurrió algo importante para Hill y para el pueblo de Estados Unidos. Hill creó el claro objetivo de construir un ferrocarril que atravesara el inmenso desierto del oeste. Sin tener una reputación, un capital o el apoyo de otras personas, James J. Hill consiguió el dinero y construyó el mayor sistema ferroviario del país. Woolworth era un dependiente mal pagado en una tienda. En el ojo de su mente vio una cadena de tiendas de novedades especializadas en artículos de 5 y 10 centavos.
Esa cadena de tiendas se convirtió en su claro objetivo. Lo hizo realidad y le hizo ganar más millones de los que podía llegar a gastar. Cyrus H. Curtis eligió como su claro objetivo la publicación de la mejor revista del mundo, empezando sin tener nada excepto el nombre del Saturday Evening Post. Con la imposición de amigos y con la oposición de amigos y consejeros que le decían que eso no se podía hacer, convirtió su objetivo en una realidad. Martin W. Littleton llegó a ser el abogado mejor pagado del mundo y no aceptaba ningún anticipo menor de $50,000. Con 12 años, jamás había entrado a una escuela. Fue a ver a un abogado defender a un asesino. Aquel discurso le impresionó de tal manera que tiró fuertemente de la mano de su padre y le dijo: algún día seré el mejor abogado de Estados Unidos y haré discursos como los de ese hombre. ¡Qué suerte para un joven ignorante de las montañas haberse convertido en un gran abogado! Dirían algunos, pero recuerda que nada es imposible para la persona que sabe lo que quiere y está decidido a conseguirlo. Estudia a cada uno de los 15 soldados que aparecen al mando del ejército de la Ilustración que está al principio de este apartado. Al contemplar la imagen, recuerda que ninguno de ellos tiene el poder suficiente para asegurar el éxito. Elimina a cualquiera de ellos y todo el ejército se verá debilitado. La persona poderosa es aquella que ha desarrollado en su propia mente las 15 cualidades representadas por los 15 comandantes que aparecen en la Ilustración. Para lograr tener poder, debes tener un claro objetivo, debes tener una seguridad en ti mismo que lo respalde, debes tener iniciativa y liderazgo para ejercitar tu seguridad en ti mismo. Debes tener imaginación para crear tu claro objetivo y para diseñar los planes con los que lo convertirás en realidad y los llevarás a la acción. Debes mezclar entusiasmo con la acción, pues de lo contrario esta será insípida y carente de emoción. Debes ejercitar el autocontrol, debes adquirir el hábito de hacer más que aquello para lo que te pagan. Debes cultivar una personalidad agradable, debes adquirir el hábito de ahorrar, debes convertirte en un pensador correcto, recordando que al desarrollar esta cualidad, ese pensamiento correcto se basará en hechos y no en lo que han dicho otras personas, ni en la mera información. Debes adquirir el hábito de la concentración, poniendo atención exclusivamente en una tarea a la vez. Debes adquirir el hábito de la cooperación y practicarla en todos tus planes. Debes beneficiarte del fracaso, tanto del tuyo como del de los demás. Debes cultivar el hábito de la tolerancia. Y por último, y no por ello menos importante, debes hacer que la regla de oro sea la base de todo lo que hagas que afecte a otras personas. Pon esta ilustración en algún lugar donde puedas verla todos los días y llama a esos 15 soldados uno a uno para que salgan de la fila y luego estúdialos. Asegúrate de que el equivalente de cada uno de ellos se desarrolle en tu propia mente. Todos los ejércitos eficientes son muy disciplinados. El ejército que estás creando en tu propia mente también debe serlo. Tienen que obedecer tus órdenes a cada paso. Cuando llames fuera de fila al soldado 13º, el fracaso, recuerda que nada hará tanto por desarrollar la disciplina como el fracaso y la derrota temporal. Mientras estás comparándote con este soldado, determina si te has estado beneficiando de tus propios fracasos y derrotas temporales. En un momento u otro, el fracaso nos llega a todos. Cuando te llegue, asegúrate de aprender algo valioso de su visita. Ten por seguro, además, de que no te visitará si no hubiera lugar para él en tu forma de ser. Para comenzar a progresar en este mundo, debes apoyarte únicamente en las fuerzas que están dentro de tu propia mente. Una vez que has comenzado, debes recurrir a otras personas en busca de asistencia, pero el primer paso debes darlo sin ayuda exterior. Cuando hayas hecho este inicio, te sorprenderá al ver cuántas personas encuentras que se ofrecen a ayudarte de buena gana.
El éxito está formado por muchos hechos y factores, principalmente por las 15 cualidades representadas por 15 soldados. Para disfrutar de un éxito bien equilibrado y completo, uno debe apropiarse de tanto o de tan poco de esas 15 cualidades como le falte en sus propias habilidades heredadas. Cuando llegaste a este mundo estabas dotado de ciertas características innatas, resultado de millones de años de cambios evolutivos a través de miles de generaciones de antepasados. Además de estas características innatas, adquiriste muchas otras cualidades de acuerdo con la naturaleza de tu entorno y las enseñanzas que recibiste durante los primeros años de tu infancia. Eres la suma total de lo que nació en ti, de lo que obtuviste de tus experiencias, de lo que has pensado y de lo que te han enseñado desde tu nacimiento. Por la ley de las oportunidades, una persona en 1.000.000 recibirá por herencia innata y por los conocimientos adquiridos después de nacer las 15 cualidades representadas en la ilustración. Las que no han tenido la fortuna de haber adquirido los factores esenciales para el éxito deben desarrollarlos en su interior. El primer paso en este proceso de desarrollo es darte cuenta de qué cualidades faltan en el equipamiento que has adquirido de una forma natural. El segundo paso es tener un deseo profundamente arraigado de desarrollar el aspecto en el que ahora eres deficiente. La oración funciona en algunas ocasiones, pero en otras no. Siempre funciona cuando está respaldada por una fe incondicional. Esta es una verdad que nadie puede negar, pero sin embargo también es una verdad que nadie puede explicar. Lo único que sabemos es que la oración funciona cuando creemos que funcionará. La oración sin fe no es nada más que una serie de palabras vacías. Un claro objetivo puede convertirse en realidad únicamente si uno cree que eso puede ocurrir. Quizá la misma ley que convierte en realidad a la oración basada en la fe, convierte también en realidad el claro objetivo que está fundado en la convicción. No te hará ningún daño hacer que tu claro objetivo sea el objeto de tu oración diaria. Y cuando reces, recuerda que la oración que se basa en la fe siempre funciona. Desarrolla en tu propia mente estas 15 cualidades, desde el claro propósito hasta la regla de oro, y descubrirás que la aplicación de la fe no es difícil. Haz inventario de ti mismo, averigua cuántas de estas 15 cualidades posees actualmente. Añade a este inventario las cualidades que te faltan, hasta que las tengas todas en tu mente. Entonces estarás preparado para medir tu éxito en los términos que tú desees. Las cualidades representadas por los 15 soldados que aparecen en la ilustración son los ladrillos, el mortero y el material de construcción con los que construirás tu templo del éxito. Domina esas 15 cualidades y podrás tocar una perfecta sinfonía del éxito en cualquier cosa que hagas, del mismo modo que alguien que ha dominado los fundamentos de la música puede tocar cualquier pieza que tenga a la vista. Haz tuyas estas 15 cualidades y serás una persona cultivada, porque tendrás la capacidad de conseguir cualquier cosa que desees en la vida sin vulnerar los derechos de los demás.